Así que voy a esperar a que lo pongan en vibración porque sé que hay gente que no lo hace. Pero bueno, está bien, cada quien. Muy bien, por favor abran sus Biblias en primer libro de Samuel, capítulo 17. Y vamos a estudiar en esta tarde de los versículos 1 al 33. Repito la cita bíblica, vamos a estudiar primero de Samuel, capítulo 17, de los versículos 1 al 33. El estudio que tenemos esta tarde no va a ser completamente exegético como habitualmente se hace, sino va a ser algo diferente. Así que antes de comenzar, vamos a orar. Gracias, Padre, porque eres bueno para con nosotros. Te rogamos, Señor mío, que sean palabras en mis labios. Gracias, Señor mi Dios, por esta dicha que me das de estar aquí presente. Sé, Señor mío, que ninguna persona aquí al frente es digno de realmente de estar aquí presente ante tu iglesia, ante ti mayor que nada. Pero sin embargo, es el deber que tú nos has puesto a tus predicadores, tus siervos, el anunciar tu bendita palabra. Aquellos que estén en camino, no que apresures sus pasos, sino que permitas que puedan llegar con bien, para que unánimes podamos seguir alabando, glorificando tu nombre y aprendiendo más acerca de tu persona y tu maravillosa obra que está en tu palabra. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. El tema principal del que vamos a estudiar es nuestra vida ante gigantes. Y lo vamos a dividir en episodios como en las películas de Star Wars. Así. Por ejemplo, originalmente son solamente 6 películas. Las demás son una vacilada, pero solamente son 6. Así como hay el primer episodio que la amenaza fantasma, luego los clones y la venganza de los Sith. En mi caso, así va a estar. Va a ser, digamos, una pequeña serie interesante de nuestra vida ante gigantes. Entonces, nuestro primer episodio de esta saga se llama Características de los gigantes. Repito. El tema principal de lo que vamos a estudiar es nuestra vida ante los gigantes. Pero este primer episodio se llama Las características de los gigantes. Aquellos que no pudieron asistir a la velada de oración, que fue hace unas semanas, hace unos días, eso fue lo que realmente se trató. Y dado que no pudieron asistir algunos por cuestión de tiempo o lo que sea, vengo a traérselos a ustedes para que, esperando que sea realmente de edificación a sus vidas. Si ustedes leen en sus Biblias, en la mayoría de las Biblias que se tienen, hay un pequeño subtítulo que se tiene arriba en algunas iglesias. ¿Cuál es el subtítulo que dice ahí? David mata a Goliat. Perfecto. Entonces David y Goliat es una de las tantas historias conocidas que tenemos en nuestra Biblia. Obviamente la más conocida es Cristo, pero David y Goliat es otra historia icónica que cada vez que mencionan gigantes, lo primero que se nos viene a la mente es el nombre de un personaje. ¿Quién es? ¿Están muertos acá o están aquí? Otra vez, porque no los escucho. Cuando hablan de gigantes, hay un personaje muy icónico que se hace mención en la Biblia. ¿Cómo se llama? Goliat, perfecto. Fue fuerte, híjole, están apagados aquí. No sé si están con sueño o no tienen ganas de realmente estar acá. Bueno, Dios les ayude. Es una de las historias muy icónicas, David y Goliat. Pero vamos a aprender un poco acerca de Goliat, porque es importantísimo que conozcamos un poco de nuestros oponentes, para que de esa forma tengamos nosotros una estrategia para cómo combatir contra esos gigantes que se presentan en nuestras vidas. Entonces, vamos a aprender 3 cosas acerca de los gigantes. Primero, los gigantes te van a intimidar físicamente. Recuérdalo, los gigantes te van a intimidar físicamente. En esta porción vamos a hablar de un gigante literal, pero también en nuestra vida cristiana siempre nos topamos con gigantes. Y no precisamente hablo de gigantes de estatura, como en mi caso, que yo mido 1,84, sino gigantes que realmente se presentan en el sentido de obstáculos, barreras enormes, problemas, y la gente dice, es que mi problema es mucho mayor que yo. Y es ahí entonces cuando nos topamos con un gigante en nuestra vida y no sabemos qué hacer. Entonces toma en cuenta esto. Los gigantes siempre van a intimidarte físicamente. Y hay gente que dice, es que mi problema es tan grande, y lo dicen de forma tan superlativa y de forma tan hiperbólica
que uno dice, híjole, pues realmente, pues ¿cuál es tu problema? Y a veces algo tan simple lo hacemos un escándalo y algo enorme en el cual nos ahogamos en un pequeño vaso con agua. Pero no vamos a adelantarnos. Así que recuerda, los gigantes de primera instancia van a intimidarte físicamente. Vamos a leer los versículos 4 al 7. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Vamos a analizar estos aspectos físicos, porque así como lo leemos no se entiende mucho, porque hay medidas que son de ese tiempo y que son hebreas, y nosotros no entendemos mediciones hebreas. A nosotros nos dicen metros, kilómetros, kilos, gramos, y lo podemos entender. Por ejemplo, ya mencioné que yo mido 1,84, o sea, 184 centímetros, 1 metro con 84 centímetros. Yo peso ahorita 87 kilos. Bajé 3 kilos. Peso 87 kilos. Y eso para mí, quizás a la vista de otros digan, hermano, estás muy pesado. Pero les digo, uy, hermano, no les digo porque me costó. Pero fíjese, estatura, la estatura de Goliat. Se dice en la Biblia que son 6 codos y un palmo. Hay discusión y no hay un acuerdo mutuo entre los eruditos de cuánto equivale 6 codos y un palmo. Pero la mayoría dice aproximadamente 3 metros. Así lo vamos a dejar. Entonces, por lo tanto, la estatura de Goliat era aproximadamente 3 metros. Imagínense un animalón, así enorme. Quiero suponer que es de aquí al techo. Quiero suponer que esos son 3 metros. Si me equivoco, pues me corrijo. Su casco de bronce en su cabeza. Ese casco no menciona el peso. Solamente dice que era un casco de bronce, o sea, completamente metal, y en su cabeza. Luego dice que tiene una cota de malla de bronce que pesa 5,000 ciclos. De acuerdo a las mediciones, esos 5,000 ciclos pesa aproximadamente 57 kilos. Esa cota de malla de bronce, hay algunas personas que dicen que esta malla no solamente cubría la cabeza y el cuello, sino que era una malla completamente que cubría de la cabeza a los pies. Entonces, imagínense una malla de bronce que pese 57 kilos, que esté cargando este tremendo gigante. Luego tenemos grebas de bronce. ¿Qué son grebas? Unas espinilleras, así como lo hacen los futbolistas. Tampoco se menciona realmente cuánto pesa, pero dice que son de bronce, o sea, tenemos más metal. Luego dice que una jabalina de bronce entre sus hombros que estaba colgando detrás de él. Tampoco se menciona esa jabalina, pero también es metal, y metal completamente macizo. Y luego dice una lanza de hierro, como un rodillo de telar, con un peso de 600 ciclos. El rodillo de telar se dice que medía 2 metros aproximadamente de longitud. Imagínense estar cargando una lanza de 2 metros de longitud aproximadamente y con un peso de 10 kilos. Algo así aproximadamente como una barra olímpica de las que se cargan los gimnasios. Digo, los que han ido al gimnasio, si no, pues les invito a que vayan conmigo. Se dice entonces, algunos eruditos, que todo este metal que estaba cargando este gigante era aproximadamente de 75 kilos. Estaba completamente armado y completamente cubierto de pies a cabeza. 75 kilos de puro metal de armadura traía este gigante. ¿Esto qué me indica? Que no solamente era enorme de estatura este gigante, sino que era muy fuerte para poder cargar este peso enorme. Si yo con trabajo cargo mi peso y quieren que cargue un peso adicional del que yo tengo, me voy a estar muriendo. Pero este gigante no solamente era una estatura aproximadamente de 3 metros,
sino que estaba armado y completamente cubierto de pies a cabeza con un peso de 75 kilos de puro metal, mayormente bronce. Imagínense que una persona, un israelita, esté parado delante de este gigante Goliat y tenga que hacer así. Y pasa que en nuestras vidas, cuando tenemos una situación tan difícil, si bien nosotros no hacemos así, pero nos sentimos completamente abrumados, apesadumbrados, desesperados y nerviosos porque estamos teniendo un problema tan grande que no sabemos cómo superarlo o cómo pasar por ello. Algo interesante con respecto a la palabra paladín. La palabra paladín literalmente significa un hombre en medio, es decir, un representante o árbitro entre dos. Y en este momento, este gigante, paladín, un héroe, el más fuerte que tenía el ejército filisteo, estaba saliendo a desafiar a Israel y al ejército. Así que toma en cuenta primero, los gigantes van a intimidarte físicamente primero. Segundo, si un gigante puede intimidarte físicamente, ten por seguro que también un gigante va a intimidarte verbalmente. Recuerdo cuando estaba en Mérida, yo por ser uno de los más altos de los jóvenes de aquel entonces, los adolescentes estaban pues ahí chaparritos y bien flaquitos como Eliezer, pero no como su estatura, estaban un poco más bajos, porque son de Mérida. Sí, los de Mérida son chaparritos. Entonces imagínense mi físico como me están viendo, con mi estatura, y aparte pues mi cara, hay personas que me dicen que tengo cara de molesto, o cara de malandrín, o cara tosca, o cara seria, lo que sea. Y los jóvenes, los intermedios o los adolescentes venían a mí a pedirme un favor o a decirme, hermano Víctor, hazle hablar al pastor. Pero venían con un temor, porque están viendo pues este monumento que está aquí. Pero obviamente cuando se portaban mal ellos porque hacían algo, yo les decía, si vuelves a hacer eso, créeme que no verás el día de mañana. Uy, era una intimidación verbal tan tremendo que se quedaban quietecitos. Eso era lo chido de ser alto. Entonces, no solamente un gigante va a intimidarte físicamente, sino que un gigante va a intimidarte también verbalmente. ¿De qué forma? Te preguntarás. Bien, vamos a ver qué pasa aquí. Antes de llegar a esa parte, quiero decirles algo muy importante. Se dice que Saúl era uno de los más altos de su pueblo en ese entonces, que era de Benjamín. Recordemos que Saúl era de la tribu de Benjamín y se dice que Saúl era el más alto de todos ellos. Era tan alto que se dice que por lo menos una cabeza de diferencia era pues lo que sobresalía. Si Saúl realmente era un hombre alto, Saúl realmente debió haber estado al frente para atacar a este filisteo paladín. Pero Saúl no lo hizo, sino que al contrario. Vamos a poner atención, ¿dónde estás? En el versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel las palabras de este filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Se supone que este rey alto debió haberle hecho frente a este gigante, pero no lo hizo. Entonces estamos viendo que aún aunque tú tengas un tamaño fuerte, aún hay personas que tienen miedo de los gigantes. O sea que si eres una persona que dice, por mí que vengan todas las pruebas y que vengan todas las situaciones, cuidado. Porque tú puedes decir eso, pero realmente cuando venga una situación difícil, me pregunto yo, si serás como David que enfrente, a pesar de su estatura y de su juventud, o serás como Saúl que era alto y rey importante y te vas a echar para atrás.
Algo interesante con respecto a la confrontación individual que había entre los paladines era la creencia, escuche bien, eso es muy interesante, era la creencia de que los dioses más fuertes darían la victoria al hombre que ellos escogieran. En pocas palabras, se supone, y lo sabemos todos, no Dios se supone, sino que sabemos realmente que nuestro Dios es vivo, es un Dios vivo y es un Dios todopoderoso. Eso lo sabemos. Y gloria a Dios por eso que tenemos un Dios vivo y un Dios todopoderoso. Pero los dioses de los filisteos no son dioses vivos. Eran completamente ídolos. Eran completamente basura. En esa batalla precisamente entre paladines se iba a definir quién es el Dios poderoso y quién es el Dios más fuerte. Pero no sucedió así. Además, si Saúl se hubiera mantenido realmente fiel a Dios, él se habría acordado de la promesa que Dios les hizo a los israelitas que se encuentra en Deuteronomio 20. Ahí lo puede revisar. Todo ese capítulo narrado en Deuteronomio 20 es una promesa de Dios con respecto a las guerras bélicas. Es decir, Dios va a salir a pelear por su pueblo. Dios va a vencer al enemigo. Dios va a destrozar a cualquier oponente que venga en contra de su pueblo, en contra de su tesoro que es Israel. Si Saúl hubiera sido un buen líder, un buen rey, que estuviera realmente en una buena relación con Dios, se habría acordado de esta promesa y hubiera dicho: hey, no tengan miedo, este gigante no es nada en comparación a que nuestro Dios puede hacer. En nada. Pero no fue así. Fíjense, Saúl tuvo miedo. Se echó para atrás. No se acordó de la promesa de Deuteronomio 20 que Dios le dijo a su pueblo. Siendo el más alto, no fue. Y se supone además que siendo el rey, en teoría, los reyes eran las personas más fuertes y capaces, aquellos que iban a liderar al pueblo, a llevarlos al frente, a la victoria, y tampoco lo hizo Saúl. En el versículo 8, si observamos, dice allí: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel. ¿Quién? Pues ahí Goliat, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo? Y vosotros los siervos de Saúl. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre para que pelee conmigo. En pocas palabras estaba diciendo aquí Goliat: ¿para qué se involucra en un combate? ¿Para qué? Yo soy el hombre que representa el poder de los filisteos. Y ustedes son simples siervos de Saúl. Si tienen héroes de verdad, elijan a uno para que decidamos la situación mediante una batalla entre los dos. Pero el versículo 11 dice que no. Respondieron con miedo. En toda esta historia que vamos a ir analizando, solamente 2 veces se menciona que tuvieron miedo los israelitas y el rey Saúl. El primero se encuentra en el versículo 11 y el segundo en el versículo 24. En ambos casos se menciona que tuvieron miedo porque este gigante se la pasaba desafiando constantemente a este ejército israelita. Algo muy interesante, además de los paladines. En casos de combates individuales, el paladín, escuche bien, el paladín salía al frente de su ejército, avanzando hacia el ejército enemigo. Supongamos, aquí están los israelitas y aquí están los filisteos. Aquí están los filisteos, yo soy el paladín y yo salgo y estoy en medio. Aquí estoy rondando en medio, desafiando, mofándome, jactándome
desafiando, diciendo, hey, ¿dónde está su paladín? Aquí estoy esperándoles. Pues no que son muy buenos ustedes y que no sé qué, por allá, pues, órale, pues traigan a su paladín. Vamos a definir esto con una batalla entre nosotros dos y a ver quién es el chido, a ver quién es el bueno, a ver quién es la rifa. Entonces lo interesante era que cuando el paladín salía constantemente a estar desafiando, el propósito de que el paladín hiciera esto a cada rato era para provocar un desánimo en el ejército contrario para que se rindieran. Entonces nótese que los gigantes primeramente van a intimidarte físicamente. Y segundo, los gigantes van a intimidarte verbalmente, porque te están desafiando y te están diciendo, pues no que muy, pues órale, pues échale. ¿Dónde está su paladín? ¿Dónde está? Tráigale. Y lo curioso es que este paladín lo estuvo haciendo durante 40 días. Para aquellos que no saben, la numerología del número 40 significa juicio. Es decir, había un momento crítico en el que Dios estaba probando al ejército israelita. ¿Qué iba a hacer Israel? Si Israel clamaba a Dios diciéndole, Señor, nos acordamos de ti, nos humillamos a ti, por favor ven y sálvanos, ciertamente habría una victoria. Pero si Israel decía, no, vamos a confiar en nuestra fuerza militar, en nosotros mismos, y vamos a ver cómo lo hacemos para vencer esto, ciertamente iba a ser una derrota. Una de dos, o vencía a Israel, o era derrotado. Era un momento crucial. Entonces, no olviden, los gigantes van a intimidarte primeramente física. Segundo, van a intimidarte verbalmente. Ante tus problemas, ante tus situaciones, tú vas a ver que un problema es suficientemente grande y vas a decir, no puedo. Y quizás las voces alrededor en tu pensamiento van a decirte, está muy grande. Oye, no vas a poder. Oye, ¿cómo vas a hacerle para pagar la gasolina? O para pagar la luz, o para pagar el agua, o la colegiatura del niño, o las medicinas, o las operaciones. Oye, ¿cómo lo hacemos para pagar la renta de la casa? Y comenzamos a tener problemas. Porque ahora estamos viendo que los gigantes efectivamente son más fuertes físicamente y nos intimidan verbalmente. Tercero, los gigantes van a intimidarte, recuerda, físicamente. Los gigantes van a intimidarte verbalmente. Y tercero, cuando un gigante no puede intimidarte con el tamaño ni por lo que está diciendo, el enemigo no descansa de ninguna manera. Va a buscar alguna otra forma para poder intimidarte. ¿Y saben qué es lo más triste? Que va a intimidarte por medio de otras personas que no es el gigante. Empezando, ¿saben con quién? Con la familia. Cuando un gigante no puede intimidarte con su físico ni por lo que dice, va a utilizar a otras personas. Y lo más triste es que va a comenzar con tu familia. ¿Cómo vemos esto? Ahí les da. De los versículos 19 al 33, dice, y Saúl y ellos y todos Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas a cuidado de su guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano de que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Mientras que en el primer temor decía que ellos estaban perturbados, en el versículo 11, que ellos estaban turbados, estaban preocupados. Nótese que la preocupación acompañaba el miedo.
Y en ese versículo 24 que acabamos de leer, la huida estaba acompañando al miedo. Y sigamos leyendo. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre de Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es ese filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, aquí empezamos. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has venido acá? ¿Y aquí no has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: pues, ¿qué he hecho ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Nótese, primero su hermano mayor lo desanima diciendo: yo conozco tu corazón. Yo sé que tú no has venido aquí nada más porque quisiste nada más aquí preguntar por nosotros, Tú nada más viniste aquí por morboso, para ver cómo está la batalla. Tú nada más viniste aquí nada más para ver qué puedes ganar de aquí y qué puedes obtener de aquí. No me vengas a decir que eres honesto. ¿Y las ovejas con quién las dejaste? Lárgate otra vez a la casa de papá. Ahí están las ovejas allá descuidadas. Y no solamente tu propia familia va a desanimarte, sino que hasta tu mismo pueblo. Si lo queremos aterrizar esto a la iglesia, si la familia te desanima, a lo mejor la iglesia, algún hermano de la iglesia va a desanimarte con algo. Y va a responder como hizo Saúl: tú no puedes. Tú eres un muchachito. Tú estás flaquito como Eliezer. Estás joven como Eliezer. Mira a Víctor, tremendo monumento esculpido por los dioses. Tú no vas a poder contra él. Nótese realmente ese desánimo. Cuando los gigantes no pueden desanimarte físicamente ni verbalmente, los gigantes van a buscar a otras personas para desanimarte, iniciando con tu familia. Y si no es tu familia, serán otras personas cercanas a ti. Si el enemigo no puede intimidarte verbalmente diciendo tú no puedes, de forma directa, va a buscar a su familia. Quizás tu papá, quizás tu mamá, quizás tu hermano, tu hermana, tu suegro, tu suegra, quien sea, y va a decir: oye, no se puede. Ya déjalo así. Ya valió, ya felpó. No se puede. Esos gigantes, esos problemas que tú tengas, cualquiera que sea el problema que tú tengas, los gigantes van a venir de esa forma. Van a intimidarte con su tamaño, van a intimidarte con lo que ellos te están diciendo a ti. Y si no pueden intimidarte de esa forma, ellos van a intimidarte por medio de otras personas. Y tristemente comienza con la familia. Y si no es la familia, por lo menos con alguien de tu alrededor. Este mensaje va a terminar así, de forma pésima. Así va a terminar. Porque es el primer episodio. Así que si quieres saber qué va a pasar, venga para la próxima. Para que sepamos realmente qué hacer para vencer los gigantes. Si se van con caras largas, hermano, no se asusten. Lea la palabra, ahí está la solución. No pongan cara larga. Pero no olvides, los gigantes, cualquier situación que tú tengas, van a intimidarte primero físicamente con su tamaño. Segundo, verbalmente por lo que dice. Y tercero, si no pueden intimidarte con los primeros dos, van a buscar otras personas para intimidarte
y para desanimarte, para que te rindas, para que tú estés completamente en el suelo, rendido, acabado. Porque el enemigo eso quiere, acabarnos de alguna manera y que quedemos nosotros tendidos en el suelo, porque en vez de que busquemos la solución con Dios, queremos buscar la solución con esas propias fuerzas. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque eres bueno para con nosotros, Señor. Gracias porque nos ayudas a entender un poco más acerca de estos gigantes, de las situaciones difíciles que en alguna parte de nuestras vidas tendremos. Señor mío, ayúdanos, Señor, a que estas situaciones no nos haga desviar nuestra mirada de ti, sino que al contrario, que mantengamos nuestra mirada puesta en Cristo Jesús. Que si bien nuestros problemas serán grandes, pero tenemos un Dios que es mucho mayor que esos problemas. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. No es que haya sido un final.